El siguiente programa es clasificación B, apto para mayores de 14 años. El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus productores. TV Canal Sur no se compromete con los conceptos emitidos en el mismo. Saludos mis amigos, esto es Puntual RD, bienvenidos a una emisión más de este importantísimo programa que analiza temas políticos y temas de actualidad de nuestra República Dominicana, con algunas pinceladas de temas internacionales, como un tema importantísimo que trataremos hoy, que es lo que está sucediendo en Ecuador. Así que nosotros contentísimos de iniciar un nuevo año con la compañía de ustedes en este espacio Puntual RD, que el sábado a las 10 de la noche se transmite por TV Canal Sur y el domingo a las 11 de la mañana por Bebeto Televisión, 75 de Altiz, 108 de Claro. Nuestro compañero Tomás Hernández Alberto aún sigue de vacaciones y trabajo y demás, y ya se integrará con nosotros más adelante. Feliz año para todos ustedes y gracias por distinguirnos con su sintonía. Señores, después de la pausa, nosotros analizaremos brevemente lo que está sucediendo en Ecuador. Ecuador, un país suramericano que pasa por una situación de inestabilidad total. Así es que después de la pausa venimos con ese y otros temas de la política vernácula. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo,
deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Para estar informado, Noticias TVS, la actualidad de lo que pasa en la región sur, el país y el mundo. Bien, estamos de nuevo con ustedes en este puntual RD del año 2024, enero 2024. Señores, y lo sucedido ahora a principio de año en Ecuador llama la atención de todas las naciones democráticas del mundo. Ecuador, una ciudad, un país ubicado en Sudamérica, tenía unas muy buenas relaciones en los tiempos de Correa con la República Dominicana. Esto no significa que no las tenga en la actualidad. Correa, un presidente con altos niveles de popularidad y que finalmente terminó prácticamente exiliado en Europa. Pero ¿qué pasa? En la actualidad, Ecuador tiene un presidente muy joven, 35 años de edad tiene el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que es un empresario de derecha con una alta suma de dinero involucrado en el tema de la exportación de banana. Y un hombre con ideas, como les he dicho, de derecha. ¿Qué pasa en Ecuador? Pasa algo parecido como sucede en otros países de Latinoamérica. El crimen organizado opera, se enquista en las sociedades latinoamericanas y hace muchísimo daño. En Ecuador, el crimen organizado actuó con algunos motines en las cárceles para sacar de una cárcel de Guayaquil a un fascineroso narcotraficante ecuatoriano llamado Adolfo Macías, mejor conocido como Fito. Fue sacado en uno de esos motines que se hicieron a principio de año en esta ciudad de Guayaquil. ¿Qué sucede? Que ese mismo crimen organizado penetró una planta televisora de Ecuador, TC Televisión, en eso de las 2 de la tarde, en vivo, en el aire, penetraron esta planta televisora para atemorizar a toda la población ecuatoriana. Este evento llamó la atención del mundo, provocó una situación muy difícil en este país, pero este país está en estado de excepción por la situación que está viviendo en términos de lo que es la estabilidad y la paz social. Y ojalá, señores, que este presidente, que apenas tiene 2 meses de haber llegado al poder, pueda resolver lo que está sucediendo en Ecuador. Así que ojalá este tipo de eventos tan tristes para la democracia, la estabilidad y paz social de esta nación no suceda en otros países de Latinoamérica. Ustedes recuerdan que en México también algunos narcotraficantes han puesto en vilo la paz social de ese territorio.
ojalá este tipo de sucesos no se convierta en un efecto multiplicador, porque para eso los gobiernos tienen que tener mano dura. Y qué bueno que Correa está del lado del presidente en torno a estos hechos que se han presentado, porque políticamente son contrarios, pero eso es políticamente. O sea que ojalá esto no continúe en la nación hermana de Ecuador. El gobierno de Ecuador confirmó 8 fallecidos y 2 heridos en ataques registrados en Guayaquil. Situaciones que de verdad enlutecen la democracia y que le hacen mucho daño a la gente trabajadora, a la gente honesta, a la gente que quiere echar para adelante en cualquier país del mundo. Bueno, nuestro compañero Tomás Hernández Alberto está tratando de hacer contacto con nosotros para intervenir en este que también es su programa Puntual RD. Yo me voy a una breve pausa. Hago el contacto con el ingeniero Tomás Hernández Alberto y entonces nos reintegramos con ustedes. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Para estar informado, Noticias TVS, la actualidad de lo que pasa en la región sur, el país y el mundo. Bien, estamos de regreso con ustedes en este Puntual RD de enero, primer programa de enero del año 2024, y tengo en la línea telefónica a mi compañero Tomás Hernández Alberto. Saludos, Tomás. Saludos, mi hermano y
y amigo Valdeyaque, compañero de espacio y sobre todo hermano, vinculado a nosotros y nosotros a él. A ustedes en Puntual RD, mis saludos fraternos de Año Nuevo. Aunque el año pasado han pasado algunos días, pero siempre me gusta cuando por primera vez estoy en un espacio durante un año, pues me gusta saludar en ese sentido. Claro que sí. A orden. Tomás, este inicio de año en términos políticos, ¿qué nos trae en la República Dominicana? Bueno, este es un inicio de año muy singular, porque fue muy singular y muy diferente las navidades de este año con relación a cualquier otra navidad de la que hubo en los años de gestión del presidente Luis Abinader. Recuerden que en el primer año la pandemia sencillamente nos imposibilitó celebrar. Recuerden que en el 21 todavía los efectos de la pandemia eran visibles y prácticamente tuvimos una Navidad, se hicieron esfuerzos, etcétera. Ya el 22 cambió de manera sustancial, pero el 23 el gobierno tiró la puerta por la ventana, pero no en desperdicio ni en bagatela, no, tiró la puerta por la ventana para celebrar la Nochebuena más inolvidable que deben haber tenido los dominicanos. Y me refiero sobre todo a la acción social del gobierno, que dio a 2.500.000 dominicanos la oportunidad de que la brisita de Navidad llegara. Y de manera fundamental también, porque en esa Navidad se abrieron las compuertas de las celebraciones en todo el territorio nacional, de las exhibiciones en favor de los niños que en Navidad procuran buscar espacio. Esta para mí han sido las mejores Navidades que han ocurrido. Tengo que decirte algo, Tomás. Dígame a ver. Perdóname que te interrumpa. Mucha gente ha dicho que los bonos no se vieron. O sea, ese bono de 1.500 pesos, ahora no se vieron. En Navidades pasadas que se lo cogieron. Palos y boga, palos y no boga. ¿Cuál es tu opinión en ese sentido? Mira, eso es no comprender ni entender que esos bonos nadie puede tomarlo por el medio. Los bonos que llegan a través de las tarjetas tienen que ser procurados por cada tarjetaviente. Es decir, y en el caso de aquellos que no tenían tarjetas, se hicieron, los adicionales se hicieron también se generaron tarjetas que a la vez eran procuradas de manera directa. De manera que eso es una manera, la desesperación, yo siempre he dicho, que no es buena consejera, porque cualquiera que tenga dos dedos de frente tiene que saber que todo aquel que calificó podía llegar a través de internet y solamente de manera directa y personal. Yo, por ejemplo, tuve mucha gente a la cual le enseñé cómo hacerlo y no todos salieron porque algunos no calificaban. Correcto. Pero lo que estaban automáticamente perdió el efecto. De manera que hay que estar acostumbrado a que hay gente que cree que mintiendo, pero el que habla mentira tiene que tener buena memoria. Entonces, parece que no tienen buena memoria y no sabían la forma y el método en que llegaban esas contingencias sociales con motivo de la Navidad. Dos cosas, Tomás, dos cosas que quiero que analicemos en este programa. Leonel Fernández ha dicho que si Luis Abinader no gana en primera vuelta, él le asegura una derrota en una segunda vuelta electoral. Pero también ha dicho el propio Leonel Fernández que él en un nuevo gobierno lo haría mucho mejor y corregiría errores del pasado. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, lo primero es que todas las cosas que están rondando en las redes sociales, la gente le pide a Leonel que dé alguna señal. Nosotros mismos lo llegamos a hacer, que dé alguna señal de arrepentimiento.
¿entiendes? Pero es de arrepentimiento de los actos fundamentalmente de corrupción que se cometieron en los 20 años de gestión del PLD y que fue un entramado preparado en la gestión del presidente Leonel Fernández Reina. Yo he dicho muchas veces que la desesperación no es buena consejera y que Leonel estaba dando señales de que no es el mismo Leonel de antes, que por lo menos guardaba una forma de expresión, de respeto en campañas electorales. El hombre está totalmente desesperado y dice lo primero que le llega a la cabeza. Porque él nunca ha dado ninguna explicación con relación a los 200 millones que decía Quirino, sí, que le había prestado. Nunca se refirió a ese caso. Él nunca se ha referido al caso de la Sunland, que no pasó por el Congreso Nacional y que no se registró ninguna explicación con relación a ese caso. Estamos hablando de 130 millones de dólares. Él nunca ha explicado las razones por las cuales vendió o cedió a precio de vaca muerta, lo que significa las empresas del Estado, quitándole empleo a más de 164,000 dominicanos que trabajaban en empresas del Estado en ese tiempo. Él nunca tampoco nos ha explicado ni le ha explicado al país cuál fue el motivo o cuál fue la razón por la que construyó una poderosa fundación que puede competir en términos de con una especie de Palacio Nacional. Pero ha dicho que va a corregir esos errores de los otroras gobiernos de él. O sea que también eso hay que comprender. Y usted le ha pedido a Leonel Fernández en este programa, caramba, que admita sus errores. Pero bueno, usted parece que tiene un látigo contra Leonel. Analíceme esta parte, ingeniero. Mira, yo siento mucho respeto y mucha consideración. Y sobre todo siempre te he hablado en privado de lo exquisito que resultó siempre el trato personal del presidente Leonel Fernández Reina. Pero también una de las cosas que yo apreciaba de Leonel Fernández Reina era que tenía un discurso que no era un discurso que se pudiera comparar con el discurso político dominicano de confrontaciones sin sentido. Es decir, él decía sus mentiras, obviamente, pero las conceptualizaba sin pasar las adornaba. Lo que pasa es que Leonel Fernández Reina se caracterizó por ser un hombre que llegó al Palacio Nacional en una situación muy diferente a la que está viviendo la República Dominicana. Leonel llegó en medio de una coyuntura. Leonel ni siquiera se suponía que podía ser presidente de la República. No estaba en el ranking de los presidenciables y le cayó la presidencia. Sí, un regalo de Balaguer. Claro, y entonces tuvo de contendora a Peña Gómez, que ya todo el mundo sabe la manera en que Peña Gómez se conducía, hablaba del joven, que era una promesa hacia el futuro. Bueno, ese tipo de cosas. Estaba tan seguro del triunfo de Peña Gómez que quizás se le fue un poco en la mano en términos de la campaña. Sí. Después usted recuerda que en el 2004 el presidente Leonel Fernández se montó en la ola de lo que había sido las dificultades económicas del presidente Hipólito Mejía, más que del presidente de la banca dominicana, precisamente por irresponsabilidades de los gobiernos de Balaguer y los gobiernos de Leonel Fernández Reina, que no habían atendido un tema tan importante y habían dejado que creciera un monstruo que no lo devoró la República Dominicana, porque Hipólito prefirió sacrificar sus posibilidades presidenciales con tal de salvar la finanza en la República Dominicana. En el 2008 usted recuerda lo que le dijo Danilo Medina, que le había él no había perdido de él internamente, sino que había perdido del Estado. Pero a todo esto, Tomás, me llama mucho la atención que Leonel diga
que si Luis Abinader no gana en primera vuelta, le tiene asegurado una derrota en una segunda vuelta. Como Bueno, que muestra Leonel Fernández la desconfianza de que no tiene posibilidades de ganar las elecciones en primera vuelta. Un candidato que supuestamente bajo una alianza y bajo la historia de 3 veces presidente se consideraba un mesías. Entonces la posición como que políticamente me luce derrotista. Óyeme, cuando tú tienes una oposición que está ya unida hasta donde le es posible estar unida, que yo repito, en el caso de la unidad de la Fuerza del Pueblo y el PLD, no hablo del PRD porque ahí es Miguel Vargas, y Miguel Vargas no llega a un punto todavía. No llega a un 1%. No llega a un punto todavía, ¿entiendes? De manera que no hablo por eso, no porque tenga nada personal contra Miguel Vargas Maldonado, ni político tampoco. Pero la alianza entre esas dos fuerzas nunca ha pasado de 41.5 y ha estado un poquito queriendo llegar al 42, pero no ha llegado. Pero en la suma directa, es decir, eso suponiendo que la alianza es un 100%. Y por lo tanto, aún así, la lógica dice que la oposición que se expresa en la primera vuelta va a ser la misma oposición que se va a expresar porque ya está unida. Sí, ¿entiendes? claro. Ya está unida. ¿Qué va a presentarse que sea diferente? Pero ellos Por lo están tanto, provocando, o sea, Leonel Fernández está provocando el retiro de Abel para que lo apoye en una primera vuelta electoral para evitar que Luis Abinader pase en una primera vuelta. En una jugada política inteligente de parte de Fuerza del Pueblo. Eso tiene sentido, pero si eso tiene sentido, entonces no tiene sentido el que esté hablando de una primera y una segunda vuelta. ¿Entiendes? Sí, si en la intención de lo que está es que la primera se define supuestamente porque puede tener el apoyo de... No hay en ningún escenario que se haya hecho encuesta, no hay la posibilidad de que vayan juntos en la primera vuelta, pero acuérdate que yo he pedido que vayan juntos. Sí, yo lo he pedido, es correcto, que vayan juntos desde la primera, ¿entiendes? De manera que el país pueda votar y que no haya ninguna duda de que la cosa estuvo en favor de que fuera, diría yo, pero obviamente que la pela sería a calzón quitado. Bueno, brevemente. Desde la primera vuelta, oye bien, el PRM y Luis Abinader sacan un 63%. Santo si ellos Dios, yo creo que eso es mucho, Tomás. No, tú sabes qué es lo que pasa. Que las fuerzas se pensarían si ellos van juntos en la primera vuelta. Y la definición de mucha gente, entiende, que cree que Luis gana de todas maneras y por lo tanto a lo mejor no se preocupa mucho. La tensión que produciría eso obligaría a una definición en la primera vuelta y las encuestas a las que yo he tenido acceso indican que ya andamos por el orden de un 63%, en ese caso hipotético, que dicho sea de paso, no deja de ser todavía un caso hipotético. Cuidado, Tomás. Veo cierto nivel de triunfalismo en tus pronunciamientos. Y el PRM tiene que bajarse a trabajar, No las tiene todas ganadas. Realmente, óyeme, no es triunfalismo. Es que lo que pasa y lo que ocurre es que el pueblo dominicano ya asumió posiciones de conciencia. ¿Entiendes? Aquí hay una sociedad civil que se vuelca casi en un 90% en favor de Luis Abinader. Una sociedad civil que era la llamada masa silente. En un 90% está definida con Luis Abinader. Y la fuerza propia del PRM y de sus aliados bordea el 50%. Y la simpatía de Luis anda, como te digo, dependiendo del escenario. Si no hay unidad de la oposición, yo no me atrevería a hacer esa predicción, ¿entiendes? Pero si por casualidad se unieran, ahí es que la pela sería
grande de verdad. Brevemente, Tomás, brevemente, Santiago para el Partido Revolucionario Moderno, indefinido todavía para la candidatura a senador. Preocupa un poco este tema porque mira lo que ha pasado en el Distrito Nacional. O sea, lleva el PRM un extra partido y de alguna manera creamos crearon un monstruo, ¿verdad? La sociedad ve como imbatible a Omar Fernández, pero Santiago para el PRM entiendo que más preocupante porque todavía indefinido, pudiera ser el ministro de Salud Daniel Rivera o pudiera ser la gobernadora o pudiera ser Julio César Valentín. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Mira, con relación a la senaduría del Distrito Nacional, el poder del PRM en el Distrito Nacional es tan formidable que valió la pena la situación. Acuérdate que yo dije que yo públicamente, personalmente, yo favorecía la permanencia de Faride. Yo me atreví a decir eso. No me atreví a meter al Poder para el Pueblo porque es un conglomerado que yo no puedo hablar sin haber consultado, ¿entiendes? Correcto. Pero por eso dije que el Poder para el Pueblo tenía que seguir la línea que trazara el gobierno, porque al fin y al cabo es una organización aliada donde una buena parte inclusive son miembros del PRM, que diputados o nuevos miembros del PRM, ¿entiendes? De manera que yo no puedo hablar por el Poder para el Pueblo fijando una posición contraria a lo que está dirigiendo el PRM. Pero déjame decirte una cosa. Valió la pena, sobre todo después que yo pude escuchar los planteamientos básicos que dieron lugar al hecho de que se decidiera que fuera Guillermo Moreno. Y es que en política lo que vale son los números. Guillermo Moreno promedia alrededor de un 1.5% de los votos nacionales. Un 1.5% pero ese promedio. es él como candidato presidencial, ¿eh? Y recuerda sí, que en esa condición la votación es nacional. Eso, el voto de él es un voto de él. En eso nadie se lo puede discutir, es un voto de él. Y lo será donde quiera que él se pueda meter. Entonces, un 1,5% en una alianza no es un 1,5%, es un 3%. ¿Entiendes? Porque en el caso de Guillermo era un contrario abierto del PRM. Era un contrario. Y de todos los demás partidos era un contrario. Pero eso pudiera ser un hándicap para él. Eso pudiera cerrarle a él la brecha o mejor dicho, abrirle a él una brecha entre los PRMistas y su partido, porque todavía lo ven como un opositor. No, por ahí no hay problema. Por una razón muy sencilla, porque la conducta que él tiene es una conducta que ya en manos de un conglomerado de campaña PRMista, ya no tiene ninguna dificultad en venderse, porque lo que fue para él una debilidad en el plano presidencial es una fortaleza en el plano de una alianza. Pero es un hombre que nunca ha ido a un barrio de esta capital, del Distrito Nacional, y esa es una de las grandes críticas que se le hace a él. Bueno, yo creo que eso está por verse, porque si no, entonces es un fenómeno, porque sin ir a ninguna parte de la capital, el hombre puede presentar esa hoja de un 1.5. Usted se le sale de abajo una patada sin problema. Eso es fenómeno. Vámonos para Santiago, Tomás. Mira, la conducta, por ejemplo, moral, es un hombre que viene de haber sido fiscal del Distrito Nacional. Y Lionel lo vota de manera deshonrosa porque persiguió la corrupción. Sí. Entonces hay una coincidencia en el fondo. Y tú puedes estar seguro que va a arrasar en el Distrito Nacional. Va a arrasar. Bueno, la candidatura de este joven tendrá que esperar, porque lo que pasa es que si usted ha sido diputado y usted no tiene una hoja de servicio, ¿para qué quiere ser senador? Sí, pero es un joven brillante, Tomás. Bueno,
Nadie dice que no. Será brillante, pero él tiene una hoja de servicio. Él ha estado en el Congreso Nacional. Él tiene primero que decirle a los capitaleños, decirle qué hizo en la Cámara de Diputados. Porque la política es discurso cuando tú eres esperanza. Es un líder a vapor. Es un líder a vapor. Después que tú has tenido una función ya diferente. Es un líder a vapor porque es hijo del príncipe. ¿Entiendes? Y como ahí hay una dinastía, le toca a él después del príncipe. Bueno, si él hereda porque eso, él es el principito. Hereda también el rechazo del príncipe. Bueno, vámonos para Santiago. PRM en Santiago, Tomás. Y el PRM en Santiago está fuerte. No puede ganar, sin embargo, con cualquier candidato. Yo no voy a hablar una cosa por otra porque yo no soy nombre de decir dos cosas diferentes. Hay otros que creen que gana con cualquier candidato. Yo creo que no gana con cualquier candidato. ¿Quién debe ser el PRM en Santiago tiene candidatos que ya se han medido que tienen posibilidades concretas de ganar sin dificultad. ¿Entiendes? ¿Quiénes son? Y prefiero dejarlo en la incógnita porque no quiero que nadie vaya a decir que yo estoy proponiendo a alguien en particular, pero los que manejan encuestas, que son los que dirigen la estrategia, saben que hay por lo menos 2, hasta 3 pudieran haber. Además, te voy a poner el caso de Eduardo. Si Eduardo quisiera repetir, pudiera repetir. Repite sin problema. Pero sin embargo, en esta coyuntura en la que Eduardo ha dicho que no va, pudiera ser Daniel Rivera o Julio César Valentín quien gane esa senaduría en Santiago. Valentín aparentemente no le interesa, pero Daniel Rivera tiene un trabajo político hecho en Santiago. Yo no pensaba decir nada de eso, de nombre, pero coincido con la información que tú das. Esos dos miden ya midieron que pasan sin ninguna dificultad y se convierten en senadores ganadores. Así es. Esos dos, en una alianza. Digo, en el caso del doctor Rivera, el prestigio que han tenido y ha mantenido en el ministerio, los éxitos fundamentalmente en el área del combate del coronavirus y de todos estos aportes que ha hecho el gobierno, que son muchos que tienen que ver con la salud, ¿entiendes? Por ejemplo, la gente se olvida que con la salud tiene que ver también lo que se hizo con Senasa, ¿entiendes? Además del trabajo político, el trabajo político de Daniel Rivera en Santiago, que no es un improvisado. Recuerda que en una oportunidad... Y aspiró en otra ocasión a esa posición. Claro, estuvo aspirando. Bueno, Tomás, gracias por tu intervención, pero me pasan por aquí un mensajito de que la gente te quiere ver aquí en el estudio. Bueno, tú sabes que ha sido por razones ajenas a mi voluntad, pero hoy yo pensaba que iba a poder estar, sin embargo, estoy en otro espacio, que puedo decirlo por aquí porque es un canal aliado. Claro. Con don Guillermo Gómez a las 10 de la mañana el domingo, y entonces ocurre que eso imposibilitó que yo pudiera estar allá. Yo lo tenía planificado ir en esta ocasión, pero no pude. Bueno, gracias, Tomás, por compartir con nosotros tus ideas sobre el ambiente político de la República Dominicana. Pues gracias del alma a ti y saludos a todos y sigan en comunicación siempre con Puntual RD. Señores, no se muevan de su televisor. Al regreso, nosotros tenemos más contenido, más análisis interesante sobre el mundo político y social de la República Dominicana. ¿Quieres rendir los chelitos en la compra de la semana? Pues pega al Inespre y adquiere tus productos buenos, bonitos y baratos
todos los días en nuestras bodegas móviles, los miércoles y sábados en los mercados de productores y todos los jueves con las ventas de combos en los supermercados. Verifica las ofertas y puntos de ventas en nuestras redes sociales. @InespreRD. Inespre, del campo a tus manos. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Para estar informado, Noticias TVS, la actualidad de lo que pasa en la región sur, el país y el mundo. Bien, estamos de vuelta con ustedes, señores. Dictaron 18 meses de prisión para el jefe de la Operación Nido, Emmanuel Rivera. Emmanuel Rivera tenía un entramado para engañar a personas que querían adquirir apartamentos. Este señor, junto a muchos de sus familiares, vivían una vida de lujo. ¿Cómo lo hacían? Pues la gente le compraba viviendas a futuro, en muchos casos en solares que ni siquiera existían, porque los precios eran atractivos. Y este señor fue acumulando una gran fortuna, vivía una vida de príncipe, pero finalmente llegó donde tenía que llegar, a la cárcel. No solo él, sino todos los que lo acompañaron en esta asociación de malhechores. Qué bueno que la justicia actuó. A mí en lo personal me parecía extraño, porque yo decía, ven acá, pero denuncias llueven sobre este señor, apellido Rivera, Emmanuel Rivera, y la justicia no hace nada. No, al Ministerio Público hay que felicitarlo con esta acción, porque no actuó con prisa, sino actuó de manera adecuada y en el momento adecuado, con un expediente fortalecido en contra de este entramado que se llama Operación Nido, que le robó las esperanzas a muchas personas de adquirir una vivienda propia en la República Dominicana. Como él, otros bandidos también han hecho este tipo de operación. Él no ha sido el único, pero la justicia pondrá un ejemplo con esta Operación Nido, llevándolo a Emmanuel a 18 meses de prisión preventiva, y ojalá se le puedan confiscar los bienes y devolverle su dinero
a las personas que con sacrificio creyeron en la oferta que le hizo este señor, que la justicia le va a demostrar que es un bandido, que es un sinvergüenza, que es un ladrón, que le robó los sueños a personas que trabajando con dignidad pretendían adquirir una vivienda. En otro tenor, o en otro tema, el tribunal reiteró el arresto, retiró el arresto domiciliario a Freddy Hidalgo. Freddy Hidalgo es el exministro de Salud Pública que fue acusado de corrupción y fue apresado en esta gestión gubernamental del presidente Luis Abinader, apresado por este Ministerio Público que ha hecho un gran trabajo, pero que los ciudadanos dominicanos tenemos la queja de que aparentemente los expedientes que se le han hecho a estos exfuncionarios apresados por corrupción probablemente no han tenido la solidez jurídica que le permita a esta gente ir a un juicio de fondo y pagar por los hechos que se le imputan en una cárcel. De verdad que hay ese dolorcito en la sociedad dominicana, porque quienes se han robado el dinero del Estado deben pagar por sus hechos en las cárceles de nuestro país. En otro tema, pero en la misma línea, la misma dirección, el Ministerio Público pide 12 años de cárcel contra el ex administrador de la Lotería Nacional en el caso Operación 13. 12 años de prisión contra Michel. Michel, recuerden ustedes que en medio de un sorteo de la lotería se descubrió un fraude y este señor fue inmediatamente removido de la posición y llevado a la justicia. 12 años de prisión. Si Michel Dicen tiene que ver con las imputaciones, debe pagar por ello, porque para la justicia no deben haber imputados selectos, no, todo el que la haga debe pagarlo, porque hasta el propio presidente de la República ha dicho que no tiene corruptos preferidos, y el que está imputado en hechos de corrupción en el gobierno de Luis Abinader, él se le despega, en muchos casos ni lo saluda en eventos públicos. El presidente le asquea la corrupción. Durante esta semana también el Partido Revolucionario Moderno ya finalmente dio a conocer quién será el candidato del Distrito Nacional a la Senaduría, Guillermo Moreno, un hombre pletórico de valores, de ética, de moralidad, pero enfrentará a Omar Fernández, que en términos mediáticos lleva la delantera, tiene la batalla ganada hasta este momento en términos mediáticos. No sé si en términos real de intención de votos. Y tendrá Guillermo Moreno y el Partido Revolucionario Moderno que trabajar duro para colocar su candidato en primer lugar. Esa es la verdad. Aquí nosotros podemos estar amarrando temas y diciendo las cosas por conveniencia. Esa es la realidad y le toca a esa alianza venderle al electorado a un Guillermo Moreno que, si bien, como he dicho, es un hombre intachable en términos de lo que es el contacto con los barrios del Distrito Nacional, con la gente común del pueblo, necesita ser trabajado en lo que falta de la campaña para las elecciones de mayo. En otro tema, el PLD ya tiene un aliado, tiene a Opción Democrática y a Minú Tavares Mirabal, quien prácticamente, como el hijo bueno, volvió a su casa, porque hizo alianza con el PLD
e hizo alianza con Fuerza del Pueblo y apoyará candidatos del PLD, por ejemplo, apoyará a Cristina Lizardo a la senaduría de la provincia de Santo Domingo, a Luis Alberto a la alcaldía por Santo Domingo Este y a Víctor Fadul en Santiago, y me imagino que a Minú le darán como premio de consolación algunos candidatos a regidor y uno que otros candidatos a diputados en todo el territorio nacional o en las demarcaciones donde ella haya llegado a alianza con estas dos organizaciones políticas. Señores, el PRM también ya dio a conocer que José Ignacio Paliza, el presidente de esa organización, será el director o coordinador de campaña, junto a su co-coordinadora, que lo será Farideh Raful, que parece ser un premio de consolación porque no se le otorgó la candidatura a senadora del Distrito Nacional en un hecho que toda la clase política ha criticado, pero ya sabemos que el Partido Revolucionario Moderno aparentemente utilizó como estrategia captar el 1.5% de los votos que reúne Alianza País y Guillermo Moreno, y prefirió llevar a Moreno que optar por Farideh, pero ella será co-coordinadora de campaña del Partido Revolucionario Moderno. Creo que pese a que sea un premio de consolación, creo que el Partido Revolucionario Moderno tiene en Farideh una persona con mucha calidad, con mucha capacidad y que hará un buen trabajo porque también tiene contacto en esa clase pobre que vive en Las Cañitas, que vive en los barrios de la parte alta del Distrito Nacional. Bueno, yo creo que con este tema, este resumencito de tema político, llegamos a la parte final de este programa Puntual RD, primer programa del año 2024. Yo contentísimo de compartir con ustedes, y el próximo sábado a las 10 estaremos en TV Canal Sur y el domingo a las 11 de la mañana en Bebeto Televisión, 75 de Altiz y 108 de Claro. Tengan muy buen fin de semana. Bye bye.